Hola Juan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo. Hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo? Bueno, todo bien, no nos podemos quejar, la verdad. Y más en esta época que nosotros a nivel hospitalario hemos tenido muchas convulsiones, muchos cambios, pero bien, afortunadamente bien. Y viendo ya que, pues, con esperanza de que ya este problema de la pandemia se solucione, aunque tenemos ahora el problema de la guerra en Ucrania, que pues esto es muy duro también. Sí. Desgraciadamente, aunque no sea del tema, pero creíamos que la pandemia nos podía hacer cambiar y es triste. La verdad que es muy triste. A veces Es yo me triste. paro y digo, ¿cómo puede ser que en 2022 pasen estas cosas ¿Cómo puede ser? Esa es la palabra. ¿Cómo puede ser? Y por en cuestión de que al final sea un grupo de personas reducido, ¿verdad? Que ha hecho que suceda Sí. esto y tantas millones de personas teniendo que abandonar sus hogares, sus vidas, por no se sabe ni por qué. Pero aún tienen mucho poder, tienen mucha fuerza y claro, en sus manos están muchas cosas que pueden pues, sucederle al mundo y al ser humano. Mm. Pero bueno. Ahora que veíamos la luz, la verdad que con la pandemia por lo menos parece que se Claro, ve la entonces luz. ahora que ya veíamos que pues esto es un revés Así es un muy poco la grave. vida, ¿no? Que parece que sales de una y de repente Sí. llega otra y bueno, pero vamos a intentar hoy hablar de cosas bonitas, aunque por supuesto hay que tener todas estas cosas presentes. Es, es la realidad de la Es vida, la realidad. es la realidad de la vida. Bueno, y va a salir, verás cómo Sí. sale. Porque al final es conocer profundamente qué es este mundo y qué es la vida, que muchas veces, casi siempre lo desconocemos o no lo controlamos, no podemos comprender las sutilezas que mueve todo esto. Y Mm, por eso nos pasan todas estas cosas que nos pasan. desde Eh, luego. Bueno, Bueno, cuando tú quieras, no, empezamos. vamos a empezar un poco conociéndote mejor, porque yo tengo la gran suerte de alguna forma haberte conocido durante muchos años, aunque ahora ya hacía muchísimo que no nos veíamos y no hablábamos, pero sé que eres filósofo, eres doctor especializado en cirugía colorectal, eres músico, eres voluntario en India, haces muchísimas misiones y por supuesto eres padre de familia, eres marido, eres una gran persona. Lo primero es, ¿cómo consigues hacer todo esto? ¿De dónde sacas el tiempo? Hombre, se puede, se puede. Lo que pasa es que hay que levantarse temprano. Esa es la clave, ¿no? Es la clave, sí. ¿A Sí. qué hora te levantas, por curiosidad? Pues yo mi despertador lo pongo siempre a las 6 menos cuarto. Muy bien. Bueno, yo lo primero que hago, pues desayuno, lo primero, Lo primero. desayuno. Y entonces a las 6:15, 6:30 ya estoy trabajando. ¿Eh? Por la mañana temprano lo dedico sobre todo, digamos, a la dimensión filosófica, ¿eh? A publicaciones que pueda tener pendientes, estudios, revisiones que esté haciendo, prácticas meditativas. Por la mañana temprano para mí es la mejor hora. La mejor, La estoy de mejor hora acuerdo. porque además, bueno, en mi casa es muy tranquila esta Mm, casa y tenemos esa suerte, pero a esa hora aún lo es más todavía. Y entonces luego ya, enseguida ya a las 8 ya me tengo que ir al hospital mm, bueno, por el día lo dedico a la medicina, ujú. pues, y luego cuando acaba el día lo dedico a la música. Qué Entonces, pasada. es como si tuviera el día dividido en tres partes. Sí. La madrugada, las horas de más tranquilidad las dedico a la dimensión filosófica o creativa de la vida, Sí. o del estudio profundo. ¿Eh? Luego la medicina, que para mí también es mi pasión y ha sido Mm, mi vocación siempre. Y la música también, claro. Entonces la dedico cuando acabo el trabajo de la medicina, siempre intento, siempre, porque para mí la música también desde muy pequeño eh, me ha acompañado y siempre he tenido interés por aprender, mm. por mejorar, por explorar nuevas dimensiones musicales, nuevos instrumentos, siempre con instrumentos de viento, que es lo que ¿Qué es tu pasión? yo estudié de jovencito en el conservatorio. Mi familia
no había tradición musical especialmente. Mis padres pensaban que chiquito más raro, que tan joven yo quería estudiar el conservatorio, pero sí, siempre me ha nacido y lo sigo necesitando. Entonces, es una dimensión creativa, el arte es una dimensión creativa de la vida, que yo la interconecto a la medicina Te iba a preguntar y a la exactamente, filosofía. están las tres, o sea, están conectadas Sí, sí, inevitablemente. yo las interconecto totalmente. De hecho, a veces pues, puedes hacer una práctica meditativa y estás tocando a la vez. Y la medicina y la cirugía es un verdadero arte también. Desde luego, desde luego. Entonces, y no solo en cuanto a la técnica, sino en la relación con los pacientes. Bueno, eso da para otro podcast por separado, desde luego. Siempre me gusta empezar las conversaciones con los invitados del podcast haciendo lo que yo llamo un recorrido por memory lane, ¿no? Que es un poco pues un recorrido por, a lo mejor, pues esas vivencias o esos momentos en tu vida que han tenido de alguna forma impacto directo en quién eres y dónde estás a día de hoy. Cuéntanos un poco, pues, quién es Juan, ¿no? ¿Quién es Juan García? ¿Cómo llegas a ser quién eres hoy y a estar donde estás a día de hoy, tanto a nivel profesional como personal? Hombre, yo creo que mi mayor influencia ha sido mi familia, y en concreto mi abuela. Porque aunque yo desde muy pequeñito siempre tuve la vocación médica y siempre mi madre siempre decía que cuando era muy pequeño siempre quería ser cirujano. Y bueno, y la verdad es que se ve que fui un poco cabezón y lo dediqué, lo hice. Pero la mayor influencia, pero con mucho, ha sido la enseñanza y el ejemplo que tuve en mi abuela, en la educación que recibí de ella, y ella a través de mi madre y mi madre a sus hijos. Yo soy el pequeño de 4 hermanos y tuve mucha relación en especial con mi abuela, porque, bueno, iba mucho en verano, me gustaba estar mucho con ella, y los años que pude compartir con ella fueron fundamentales. Y fundamentales porque supusieron para mí una educación en una dimensión que no es tan habitual, que es la dimensión espiritual. Entonces, ahí es donde ya desde muy jovencito vino mi vocación por el estudio de la filosofía, por el estudio de la filosofía a lo largo de la historia, la filosofía de la religión, las distintas dimensiones y tradiciones espirituales, tanto occidentales como orientales. Y bueno, pues eso es lo que me hizo, yo creo que fue una influencia capital y la sigo teniendo como el primer día. Y en esa época entiendo que sería algo bastante único, ¿no? Porque hoy ya se habla mucho más de estas cosas y es como incluso más moda, ¿no? Pero en esa época que tu abuela, ¿cómo entró tu abuela en este mundo? Efectivamente, eso ha cambiado muchísimo. De hecho, yo, muchas de todas esas enseñanzas las vivía y muchas veces en la intimidad. Claro. En la intimidad, me refiero cuando yo me relacionaba, por ejemplo, con mis amigos o compañeros de la universidad. Ya. Curiosamente, ahora como se ha difundido tanto, muchos de mis compañeros, ahora yo coordino y realizo talleres de práctica filosófica, de meditación, desde hace muchos años. Entonces, muchos de mis amigos y compañeros ahora vienen a los talleres. Claro. Y ellos se sorprendían, decían, yo no sabía que tú, porque muchas de esas cosas en aquellos años lo llevabas más en la intimidad, claro, más en la familia, porque no había tanta visibilidad como ahora, lo cual ahora es muchísimo mejor, porque eso supone la posibilidad de un acercamiento y una educación mucho más universal, mucho más, digamos, más limpia, más clara. Sí. No tiene por qué ocultarse nada. Exacto. Y entonces, y eso se nota en la gente joven. Y esa es la gran esperanza para mí, la gente joven, como tú. No, es verdad, porque gracias a eso ahí se abre
la creatividad a otras dimensiones que antes muchas veces cerrábamos. Yo, eso es lo que menos me gustaba, de hecho. Por eso, uno de los motivos por los que yo estudié filosofía a nivel académico, que Sí. fui a la universidad, hice la carrera, hice el máster, lo hice el Todo. doctorado, luego publiqué el libro. Y quiero decir que era porque quería hacer patente y externo claramente mi vocación. No solo dejarla al territorio familiar, ¿entiendes? Totalmente. Pero inicialmente era en la dimensión familiar total. Sí. Pero bueno, indudablemente es una gran suerte la que tuve. Y a ella realmente se lo debo todo, claro. O sea, Qué bonito. esa educación, yo siempre lo he llamado que fue mi educación espiritual. Y me ha marcado siempre y me sigue marcando. Desde luego, la verdad que es una suerte haber tenido una Mucha. figura así, porque Mucha. pues eso, en las familias a día de hoy lo vamos a comentar seguro, pero la educación, ¿no?, que recibimos tanto en el colegio como en la familia, y creo que es una de las cosas que tocas en tu libro, que por cierto me he leído, creo que he entendido a lo mejor un 40%, pero oye, le he dado la oportunidad y me ha encantado, he aprendido muchísimo y tengo muchas frases que he sacado, he aprendido mucho, cuestionas muchas cosas, ¿no? Te hace mucho parar y preguntarte. Pero bueno, uno de los temas que tocas es el hecho de que la educación tradicional está muy enfocada a adquirir mucho conocimiento, ¿no? A ver quién sabe más, pues eso, a centrarnos en llenar la mente de conceptos, si quieres, pero no nos centramos tanto en el arte creativo y en el llenar el corazón, que también lo mencionas. ¿Cuál crees que es el problema de la enseñanza a día de hoy, tanto en las familias como en el sistema educativo? O sea, ¿estamos destinados al fracaso tal y como está a día de hoy? No es que sea un problema. Lo que sucede es algo lógico. Es algo lógico en el sentido de que nuestra mente, y fíjate, podríamos decir nuestro cerebro, que es el gran desconocido en muchas cosas. Desde el punto de vista fisiológico desconocemos muchísimas cosas. Pero tiene distintas dimensiones, unas de ellas más conocidas y otras, por supuesto, muy desconocidas. Y cada dimensión, lógicamente, tiene sus efectos beneficiosos, pero puede tener sus limitaciones cuando se limita a una dimensión concreta. Entonces, el conocimiento, nuestro conocimiento habitual nuestro, es un conocimiento acumulativo. Aprendemos una técnica, aprendemos unos conocimientos que heredamos de personas que nos transmiten unos conocimientos, nosotros los reflexionamos indudablemente, los memorizamos, los acumulamos, y luego nuestra respuesta está condicionada por todos ese bolsa de conocimientos que forman nuestra estructura psicológica. Entonces, realmente muchas veces nosotros, más que actuar de forma nueva o creativa o libre, reaccionamos. O sea, nosotros juzgamos a lo que nos enfrentamos o nos exponemos en la vida con un bagaje de conocimientos que hemos heredado o hemos adquirido. Parece que los tenemos aquí guardados, sí, ahí guardados. Y entonces, el problema de eso es que nuestra acción es poco creativa. Nuestro aprendizaje es poco creativo. Aprendemos, digamos, condicionados por unos moldes previos. Exacto. Nuestras respuestas estarán condicionadas también. Y entonces todo eso tiene unas limitaciones, lógicamente. O sea, puede ser muy válido tú para aprender una técnica concreta, la cual debes memorizar unos distintos pasos, y es necesario. Es muy válido el conocimiento para que luego, Elena, sepas volver a casa. Lo recuerdes. O sea, es de hecho un don de la vida, tener una memoria, tener un conocimiento lógico y racional, es una maravilla, sí, de la vida. Pero hay más maravillas. Y esa maravilla tiene sus limitaciones, pobrecita. Tampoco le puedes pedir todo. Claro. Entonces, existen nuevas dimensiones en la educación. Ahí es donde podríamos, ahí está la clave, ¿no? Ahí es donde deberíamos entrar. Una nueva forma de aprender. A lo mejor esa frase la
A mí siempre me ha gustado. O sea, el aprendizaje siempre es positivo, pero no nos cerremos nunca y tenemos que cuestionar que a lo mejor pueden existir nuevas formas de aprendizaje. Y esas nuevas formas de aprendizaje nos hará eh, potenciar y vivir la creatividad, que posiblemente también es una capacidad innata de nuestra mente, de nuestro cerebro, y, y se abre a dimensiones desconocidas. Se puede abrir a una inteligencia que para nada parece la inteligencia que hablábamos del conocimiento memorístico. Y de los títulos, ¿no? Y a ver quién tiene el máster. Sino se abre una inteligencia de una creatividad y como una inteligencia que podríamos llamar como holística, en la cual lo abarca todo. Bueno, de cualquier manera, es algo que es un verdadero reto para el ser humano. Para mí es la parte más importante. Por eso la educación yo la veo capital. O sea, el que todo ser humano tenga la oportunidad de educarse. Fijaros, ya es importante al nivel más básico, que todo el mundo pueda tener esa posibilidad. O sea, no puede ser, porque las diferencias sociales muchas veces empiezan ahí. Claro. Bueno, muchas veces no, siempre, yo creo, claro. Y ni siquiera muchas personas, desgraciadamente, nacen a este mundo y no tienen oportunidades. Ni siquiera tienen oportunidades de tener una educación, aunque sea en el conocimiento más básico. Claro, fíjate, y nosotros estamos intentando trascender esa educación y dar un paso más. De cualquier manera, es importante, por eso te decía que es importante la primera, aunque tenga sus limitaciones, pero aún es más importante esta nueva forma de aprender, esta educación, porque esa yo creo que es la que dará un verdadero salto cualitativo a la raza humana. Y a la vida de cada individuo, ¿verdad? Claro, porque al final es también a nivel individual, es que no es que yo lo haya experimentado ni mucho menos, pero es ya dar un paso más allá y vivir la vida de una cierta manera. Con los cambios, la transformación de cada uno de nosotros, nos estamos transformando todos. Yo soy el mundo. Esa es la realidad. Siempre, desgraciadamente, tenemos la dimensión del yo, egoica, que tiene sus grandes limitaciones también. Pero pertenece a esa estructura psicológica de la memoria, del conocimiento acumulado. Todo eso conforma nuestro yo psicológico. Y gracias a eso también podemos estar hablando tú y yo ahora. Conocemos un lenguaje, utilizamos racionalmente el lenguaje y aunque nos veamos separados, estamos hablando, y tú eres Elena y yo soy Juan, pero esto es una estructura psicológica que hemos creado, una representación que ha creado nuestra estructura, y entonces nos vemos como yo separados. Pero estamos unidos totalmente. Puede haber mucho más, efectivamente. Sí. O sea, esa representación es una representación. Y claro, como tal, tiene sus limitaciones. O sea, digamos, es como un mapa, pero no es la realidad. Vale. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Y es que con lo que estás comentando, sobre todo el tema un poco de dentro del conocimiento, el conocimiento adquirido, hay muchas veces que me paro, porque yo soy muy de compartir y de expresarme, soy muy comunicativa, y me doy cuenta, me pregunto muchas veces cuando, sobre todo en el trabajo, ¿no? A nivel personal también, pero en el trabajo muchas veces digo alguna cosa y a veces me paro y digo, ¿esto es mío o estoy simplemente comunicando las palabras de alguien más? Es complicado ser, digamos, único, ¿no? O única en la manera de comunicar por eso, porque tenemos tanto conocimiento adquirido de tantas personas y estructuras desde los medios de comunicación. Claro. Con Internet ahora hay una saturación tan grande de conocimiento que al final es súper difícil saber qué es realmente lo que opina cada uno y bueno, ya un nivel más allá, ¿no? A nivel valores, a nivel creencias, ¿en qué creo yo realmente, ¿no? ¿Cuáles son mis valores? De hecho, esta es una de las primeras, en las primeras páginas de tu libro recuerdo que hay una pregunta que yo creo que es tan compleja que hasta parece simple, ¿no? Que es, ¿qué es el conocimiento? ¿Verdad? ¿Qué es el conocimiento? Y yo creo que en la línea en la que quería ir hoy contigo también, el autoconocimiento, con toda la información que hay ahí fuera, estamos expuestos y a día de hoy, no sé si estás en redes sociales o no, pero ahí ya es
multiplicado por 300 el bombardeo constante de información. ¿Qué es realmente el conocimiento? Y con tanta información y con ese constante cambio en el que todos estamos y la vida está, ¿es posible realmente conocerse? Sí, sí, yo estoy seguro. Vale, Estoy seguro. me gusta, me da esperanza. Sí, claro que sí, claro que sí. Lo que sucede es que el exceso de ese conocimiento, vamos a poner sin que sea peyorativo, o sea, ese conocimiento superficial o ese conocimiento, digamos, Académico, podemos decirle. incluso académico o más habitual, el conocimiento habitual, por ejemplo, por ejemplo, que también las redes sociales lo inunda. Sí. El problema muchas veces viene por el exceso. Ahí está. Por el exceso. Porque, porque se hipertrofia de tal manera ¿eh? que, que provoca que tu propia mente a veces no pueda digerir todo eso. Yo en las redes sociales no tengo mucho tiempo y Yeah. entonces la verdad es que no me conecto prácticamente nada. ¿eh? Pero le veo a cosas muy útiles. Sobre todo yo la utilizo mucho para la ciencia y para los estudios filosóficos. Para aprender es una barbaridad. Y yo, en mi opinión, inspiración claro. Muchísima también. Al final es como lo utilices, claro, ¿verdad? Tiene una función de aprendizaje que tiene mucho valor, yo lo tengo clarísimo. Pero lo que veníamos hablando es que a veces el exceso, ese exceso de conocimiento habitual, al final incluso tú puedes tener esa sensación de esto lo he reflexionado yo, lo ha reflexionado mi vecino, lo reflexionó, es de mi educación, es de que no pasa nada, porque es normal. Acuérdate, todos somos el mundo, ¿eh? Entonces hay que ser permeable a todo. Pero el problema de ese exceso de conocimiento es que a veces nos acerca a veces a la psicopatología, o sea, a un exceso de actividad, como una actividad frenética de la mente. Sí. Como, y esto no es saludable. Yeah. No es saludable porque no te paras, no sedimentas las cosas. Actuamos demasiado rápido, respondemos demasiado rápido. Ahí el movimiento es acelerado siempre. Entonces, para el conocimiento habitual o racional o reflexivo o lógico, no es nada bueno. Ya. Pero para esta otra forma de aprendizaje, este autoconocimiento que te gusta mencionar a mí también, es una verdadera barrera. Supone una barrera que te impide... es una distracción realmente, sí, ¿no? Del estar. Es una distracción que supone una barrera a la posibilidad de la creatividad, de la apertura, de la comprensión de la realidad de los hechos. Es como si viviéramos en una estructura representada continuamente y que fuera a toda velocidad. Pero vivimos como en un mundo imaginario, como en un mundo, en la cual, encima, las afluencias de los mensajes, de las redes sociales, eso aún te arrastra más todavía. En la imagen, entonces tiene más poder, más fuerza. La imagen, lo que la gente la imagen que tú das a los demás, tu estructura psicológica la quieres poner bonita, feliz. Nos gusta, y entonces todo eso realmente, para mí, sabiendo que también tiene cosas positivas, pero supone como un autoengaño. Nos estamos un poco engañando, Elena. Nos engañamos, la imagen es tan importante, la felicidad es tan importante. Y no sabemos ni lo que es realmente. Todos queremos ser felices y lo exponemos. A mí me mandan un montón de fotos y todo el mundo que es bonito, porque dices, fíjate, la persona está disfrutando y lo comparte. O sea, es positivo, pero el problema es que nos llegue a absorber toda esa dimensión que es, en cierto modo, es una representación, son miles y miles de representaciones. Como
como se diría, entre comillas, en la filosofía oriental, un mundo de ilusión. Claro. Entonces, ahí ese supone una barrera de la que seguro que ahora luego vamos a hablar, de verdad. Me voy a acordar de este momento cada vez que vaya a compartir algo en redes sociales. La verdad que yo intento transmitir la máxima naturalidad, porque al final el objetivo con el que yo utilizo redes sociales es, uno, aprender, dos, inspirarme y tres, compartir lo que creo que puede... Pero eso es magnífico. Claro, pero ese es el verdadero efecto beneficioso de las redes sociales. Ya, lo que pasa es que en mi caso yo a día de hoy creo que lo tengo muy controlado, el hecho de decir no estoy decorando nada, lo que comparto es la realidad, y si un día me baja la regla y me duelen los ovarios que me muero, a veces digo hoy no me puedo mover, me está matando, y otro día estoy súper feliz y también lo comparto, para que al final no sea este, como dices, mundo ilusorio de que todos somos felices, todos tenemos todo. No, oye, hay días duros y difíciles y eso es lo que hay que compartir también, para que luego, si queremos realmente crear esa conexión un poco más profunda, que la gente vea algo que tú compartes y luego tienen ellos o ellas un mal día, y ahí es cuando se acuerdan de que, ¿sabes qué? Todo el mundo tiene estos días, no soy la única, entonces... Yo veo una cosa positiva, porque indudablemente ahí el espíritu humano tiene ese anhelo de compartir, y es positivo, es muy positivo. Pero yo a veces también me doy cuenta de alguna cosa, que compartimos, casi compartimos de forma amplia hacia todas esas redes, y a veces no compartimos con lo que tenemos al lado. Totalmente. No compartimos con nuestros hijos, con nuestra esposa o nuestro hermano o mis gatitas, mi música. ¿Entiendes lo que te Soy quiero decir? totalmente consciente de eso. Que no hace falta compartir. El compartir a veces, en lo cercano, tiene una riqueza a veces que es un aroma distinto. Y eso quizás se pierda entonces. ¿Sabes lo que creo que por lo menos me pasa a mí? Lo intento trabajar, por ejemplo, con mi madre. Hemos tenido épocas en las que hemos compartido más, en las que hemos compartido menos, pero yo intento hacer esas preguntas, ¿no? Para pues ir un poco más allá del qué tal el día, cómo va el trabajo, ¿no? De realmente conectar. Claro. Pero creo que en general, o por lo menos a mí me ha pasado en algunos momentos, cuesta a veces cortar esa barrera de lo superficial con los que tenemos cerca, porque Totalmente. No estamos acostumbrados, no, y yo creo que volvemos a la educación, ¿no? Eso es, no en todas las familias se nos ha educado a compartir cómo nos sentimos, y entonces luego llegamos a la edad adulta y sabemos que realmente es lo que hay que hacer y es lo correcto, pero no nos conocemos realmente. Claro. No nos hemos ni siquiera habituado un poco a ello. Exacto. Eso, esa educación que yo tuve esa suerte de tener, me ayudó a eso. Totalmente. Me ayudó a eso. Y no debemos, o sea, no debemos olvidarnos. Entonces, el problema de la difusión así tan amplia de las redes sociales es como, yo siempre pongo el ejemplo como un patio, estos patios interiores de las fincas, sí, que habían, pues, y se asomaban 3 o 4 personas. Y uno dice, hombre, Pepe, ¿cómo estás? Y entonces uno hablaba con el otro hablaba con él. Y bueno, ¿y cómo te ha ido todo? Tal, tal. Y se hace una charla y un diálogo ahí, la mar de bien. Pero al final, todas esas redes sociales, al final es un cúmulo, es como un patio de vecinos y vecinas, pero, bueno, que al final ya... No conectas con nadie. No conectas con nadie. No conectas con nadie. O sea, conectas con muchos, pero no sé si conectas con alguien. No sé, es una cuestión de investigar, sí. A cuestionarse y a indagar sobre ello, porque muchas veces son todo, bueno, como siempre, aspectos sutiles, muchos aspectos sutiles. Y como, eso es otro de lo que te decía antes, como vamos tan rápido, perdemos las sutilezas de la vida. Sí. Un buen autoconocimiento es una verdadera investigación de las dimensiones sutiles de nuestros actos, nuestras reacciones, cómo pensamos, cómo juzgamos. Todos son sutilezas, Elena. Pero yo creo que ahí es donde está la belleza también, ¿no? De pues darle una oportunidad a todo y ser consciente de, vale, ¿qué me aportan las redes sociales? ¿Cómo quiero que sea mi relación con las redes sociales? Me voy a poner límites también para evitar que ese ruido se convierta en mi realidad, y voy a seguir teniendo muy presente que
que las conversaciones y las conexiones de tú a tú, ¿no? Y más humanas. Por ejemplo, puedo compartir mil cosas en redes sociales que o ayuden a otros o me ayuden a mí a sacar de dentro lo que llevo, que a mí me gusta y lo disfruto, pero luego tengo una tarde paseando por la playa con mi prima y eso me da más que nada en el mundo. Entonces yo creo que es un Claro. poco el experimentarlo todo, pero siempre de manera muy consciente y que no dejando que una supere demasiado a la Claro, otra. no irse a Y los extremos, no hipertrofiar. El exacto. equilibrio, el orden y el equilibrio es muy sabio siempre. Mm, Buscar ese punto medio, ese equilibrio de las cosas. Porque siempre van a haber nuevas ventanas, digamos, al mundo. Y claro, la gente más mayor que no lo ha vivido, pues, no, esto antes se vivía mejor. No, el mundo cambia mm. y tiene que cambiar siempre. Y nos tenemos que adaptar a esos cambios, pero equilibrándolos siempre, para que no pase eso. Sí. Desde el punto de vista, para cerrar un poco el tema del conocimiento, ¿no? Y el cómo alcanzar ese equilibrio entre lo que decíamos como conocimiento académico, digamos, al final vivimos en una sociedad en la que pues todos queremos alcanzar ciertas metas profesionales, ¿no? Al final sin dinero no puedes ni tener una casa ni tener acceso a ciertas oportunidades. Entonces, el conocimiento está directamente relacionado con las oportunidades laborales en muchas ocasiones, si no en todas. Pero luego es verdad que en la dimensión más filosófica o más espiritual no se puede llegar a alcanzar ciertas conexiones, ¿no? De autoconocimiento o de, pues eso, conocimiento interno o unidad con uno mismo y con el resto, si no hacemos ese trabajo también espiritual. ¿Cuál crees que es para ti el equilibrio óptimo o cómo alcanzamos ese equilibrio óptimo entre lo, digamos, externo e interno? Eh, el equilibrio siempre va a estar cuando ese autoconocimiento se manifiesta, arrastra su propio orden. Entonces, es como si todo lo pone en su sitio. Entonces, realmente, esa dimensión creativa, de esa forma diferente de aprender, este autoconocimiento ¿eh? De la realidad de la vida, de lo que somos, ¿eh? De lo que somos realmente, de cómo actuamos, o sea, ese autoconocimiento profundo te va a poner en orden todo lo demás. Yo pongo el ejemplo de los juguetes de los cubitos, que tú pones un cubito y el otro lo tapa y haces como una montaña de Sí. cubitos y al final haces como una pirámide, ¿no? El pequeño lo cubre, pero todo está ordenado. El conocimiento, digamos, más profundo, más creativo, ordenará a los otros conocimientos, a todas sus estructuras. Entonces, el equilibrio y el orden vendrá por añadidura. Entonces es difícil encontrar una dimensión. De hecho, en el autoconocimiento desde esa dimensión creativa parece que no tiene dimensión. Es difícil. No lo puedes Medir, ¿no? O medir. encasillar. No se puede. No se puede encasillar. No es tan bueno. No es fácil eso. Yo no sé. ¿eh? De hecho, lo sientes como algo que es como innombrable, como casi incognoscible, aunque es un conocimiento, Sí, sí, pero sí. es incognoscible. Incluso a veces, entonces, cuando lo trasladas al lenguaje habitual, es paradójico a veces. De cualquier manera, lo que yo he vivido es que esa dimensión ordena de forma natural todo lo demás. Y ordena, fíjate, tus medios de vida, tu, por ejemplo, tu trabajo, tus relaciones en el trabajo, las relaciones económicas que son tan necesarias en la vida. Claro. Porque claro, si tú estás, todo el mundo necesita y anhela tener pues un hogar, que sus hijos puedan tener las oportunidades de educación, pues poder alimentarte de forma natural y sana. O sea, esos anhelos son algo naturales, pero muchas veces el problema es que también son hipertrofiados, no tienen límite. Yeah. Entonces, los medios de vida los extremamos y nunca tenemos un fin.
Si ganamos 3, queremos 5. Si tenemos una casa X, queremos una casa doble. Y si no, 3 casas. Un coche no, 3, o el coche mejor último que salió en nuestros medios de vida, la acumulación de cosas, ¿entiendes? Sí. Y todo eso surge porque esa forma de vivir está desordenada. Y lo que lo ordena de forma natural todo es ese autoconocimiento. Entonces, yo no lo veo como diciendo, bueno, el 40% se lo vamos a dar al conocimiento o a la vida habitual y a los medios de vida habitual, y el 60% no. Yo creo que hagamos el trabajo interior y todo lo demás vendrá, ¿no? El 100% es el trabajo interior y todo lo demás viene por añadidura. Esa es la... Voy a tener esto muy presente. Y además todo sale mejor, más fácil, más racional, más efectivo, piensas más correctamente, tus acciones son más equilibradas, tus medios de vida también tendrás un freno natural ante, ya tengo 7 casas, claro, por ejemplo, ¿para qué quiero otra más? O tengo, yo por ejemplo, yo tengo también ese problema, ¿eh? Fíjate cuántos libros tengo. Y la música. Y siempre que veo, digo, ay, ojalá todo el mundo tuviera ese problema con libros. Me encantaría tener este libro porque... Y a veces digo, pues sí, bueno, es lo mismo. Y el Internet me sirve porque así me frena, puedo obtener la información a lo mejor que me gusta de una persona, de un escritor o algo, y puedo obtenerla. Pero quiero decir que yo también he vivido de ese enfreno, de tener... Pero porque o sea, es natural. la educación, es que es nuestra sociedad. Y es natural. Sí. Pero entonces ese autoconocimiento, esa dimensión creativa, lo ordena todo y lo ocupa todo. Es como si lo bañara todo. Ya se ve la vida de otro color cuando entras en ese camino. Es una vida plena, totalmente distinta. Pero eso no quiere decir que no vayas a trabajar, que no te guste tener tus medios de vida adecuados, o sea, todo, que tengas tus gustos, tus deseos, muchas cosas. Otra cosa una forma que utilizo yo para entender un poco más o ponerle a lo mejor una dimensión más mundana al autoconocimiento es esa capacidad de observarse, ¿no? Que también comentas en tu libro que creo que Krishnamurti es el que dice que es en sí parte de la meditación, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a día de hoy es verdad que por un lado tenemos la suerte de que se habla mucho más de meditación y mucha más gente la practica, pero hay varias disciplinas, varias dimensiones, diferentes prácticas, ¿no? Por un lado está un poco más, pues lo que tú comentas, la reflexión filosófica, y por otro lado un poco más como la práctica más espiritual, digamos. Seguro que hay muchas más que yo ni conozco, pero desde tu punto de vista, hablando de equilibrio un poco también, ¿no? ¿Qué es para ti la meditación y qué tipo de prácticas practicas normalmente? ¿Intentas mantener un equilibrio entre las diferentes disciplinas o vas viendo cómo te sientes cada día y eliges? Sí, esa es una pregunta muy buena y muy importante. Porque para mí una pregunta capital, esto muchas veces cuando vienen personas a los talleres y a los grupos de práctica filosófica o a las conferencias y eso, pues todo el mundo se apunta a los talleres porque quiere aprender cómo meditar. Todo el mundo quiere aprender cómo meditar y que aprender una técnica, una práctica, un método para cómo meditar. Y claro, la pregunta quizás no sería esa la primera cuestión. De hecho, la primera cuestión es ¿qué es la meditación? Esa es para mí la pregunta clave. De hecho, es esa pregunta de qué es la meditación, una meditación en sí misma. Es para mí el principal fruto de lo que es meditar. Responder a qué es la meditación. Y fíjate que si profundizas, a lo largo de la historia esto pues ha ido hablando en tradiciones orientales, en tradiciones occidentales también, y la meditación ha ocupado una parte realmente importante. Para mí es lo más importante que hay. Porque
creo que es la dimensión creativa por excelencia del ser humano. Es la inteligencia superior, la capacidad de la inteligencia superior que tiene el ser humano. Y por eso también es muy desconocida. ¿Eh? Y la meditación como tal, no hay un cómo meditar. La meditación es el arte de vivir ordenadamente. Eso es meditar, es vivir plenamente, de forma consciente, ¿eh? Vivir o despertar, fíjate, a la realidad de la vida, a la realidad pura de la vida, no a la realidad imaginada o representada por nuestros pensamientos, nuestras emociones, toda esa estructura del yo, que es como una nube ahí que a veces es demasiado espesa, sí. Es demasiado espesa. Y entonces, digamos, es como si no viéramos la realidad del sol, que existe también, pero con tantas nubes que tenemos, es como si viviera en un sitio que siempre esté nublado. Los pensamientos, las emociones, nuestro yo psicológico, son nubes que van fluyendo por la vida. Y fluyen y pasan. Pero la realidad de la vida está en todo. No solo en ese mundo estructurado e imaginado y representado, que es nuestro yo, nuestra memoria, nuestras creencias, nuestras ideologías, pensamientos, sino detrás de todo eso hay una realidad fluyente en continuo movimiento. Es como, digamos, cuando las nubes se van dispersando, no tienen por qué desaparecer, pero se van dispersando, tú ves los rayos del sol. Meditar es simplemente abrir los ojos a la realidad de que ves el sol, ¿entiendes? Ves las nubes también, que son tus pensamientos y tu yo y todo eso, pero ves el sol. Ya no estás tapado o ofuscado por eso. Y esa realidad, eso es el autoconocimiento. Nosotros no solo somos nubes, esa es la cuestión. No solo somos nubes, somos vida. Y como tal, es una vida en continuo movimiento, siempre fluyente. Y es una vida que tenemos en común, tú y yo. Quizás a lo mejor tan importante es tu vida, la mía, como la vida que hay aquí en medio. A lo mejor es más importante esa que las nuestras, porque esa que está aquí en medio es la misma que la tuya y que la mía. Es lo que todo nos une, es la fuerza de la vida. La vida como tal, por eso, es una gran desconocida. Y la meditación es el despertar a la posibilidad de comprender y vivir qué es la vida real, la vida pura, sin todas esas nubes que a veces forman una estructura férrea, fuerte, y hay veces con sus limitaciones. Conforma un ego fuerte que en su actividad egocéntrica, pues bueno, al final nos llegamos a matar unos a otros, llegamos a discutir por cosas y llegamos a las guerras que tenemos. Entonces, eso es para mí la meditación. Entonces, meditar es el arte de vivir. Yo no practico la meditación. ¿No tienes una práctica que te... Yo vivo la meditación. Supongo que ese será a lo mejor un nivel, claro, llevas muchísimos años de mucha experiencia. Pero ¿por qué no empezar? Muchas veces muchas personas vienen y me lo dicen eso. No, es que claro, como tú llevas muchos años, yo me acuerdo que mis primeras prácticas meditativas, pues yo tendría 15 años o así, y me iba a unos jardines con mi flauta y ahí comprendí, empecé a sentir la realidad de la vida, que digamos trascendía mi yo. Que la sientes de verdad aquí dentro. A mí me pasa muchas veces, de hecho me pasa en Valencia, a veces me voy a correr al río o a la playa, Valencia, en cualquier sitio, en la naturaleza es cuando se suele despertar dentro de mí. Ahí... Sientes esa
ese concepto de esa unidad, fuerza. ese Esa es. soy parte de algo mucho más grande y Entonces, estoy viéndolo, lo siento. entonces, eso es meditar. Tú imagínate, Elena, que tú vivieras así las 24 horas del día, cuando te vas a trabajar, cuando vas a correr, cuando estás con los amigos, cuando te vas a dormir, Mm. que vivieras con ese despertar a esa fuerza siempre. Entonces, a mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cuánto tiempo meditas? Y tú, 24/7, ¿no? Entonces, el trabajo es siempre. ¿Sabes lo que creo, Juan? O por lo menos ahora que estás diciendo esto, lo que me está viniendo a la cabeza es que quizá hemos llegado a un punto de tanto ruido que hemos necesitado crear ese espacio de 20 minutos por la mañana Eso y es. 20 por la noche, porque es el único momento en el que realmente desconectamos del todo y nos sentamos en silencio. Si realmente viviéramos así todo el día, quizá no necesitaríamos sentarnos 20 Claro. minutos, pero lo necesitamos Yo ahora. todas las mañanas me siento aquí, en este cojín de meditación. Me siento así y, y me siento en silencio. Simplemente me siento. Y simplemente es como si yo abriera las manos del pensamiento. Dejo pasar todo. Simplemente es vivir la nada, La nada. como si tu yo lo dejaras filtrar, como si se deshaciera, como un azucarillo que le echas en el agua y se deshace. A mí me gusta. Entonces yo me siento aquí y mi yo, todas las mañanas lo hago. Entonces sí que tienes una práctica todas las Bueno, pero mañanas. para mí eso no es No le una llamas práctica. una práctica, es simplemente una Sí, parte de tu día. simplemente me siento. Ya. Como dirían los budistas zen, simplemente me siento en meditación. Hago zazen, que se dice. ¿Eh? Yo tengo mucho amor por la filosofía japonesa y por la filosofía zen, pero mucho. Y sigo estudiándola y profundizando. Tiene para mí un gran valor. Pero, en definitiva, al final nos sentamos en meditación, pero sentarse en meditación es eso, es como es ser como un filtro, como una rejilla en la cual deshaces tu yo. Es como si te liberaras de ti mismo. Yo no me quiero liberar, ¿entiendes? No, no quiero hacer nada. No haces nada realmente. Solo estás. Simplemente abres la mano, abres las manos del pensamiento. Hay un dicho budista dentro de la tradición zen que es muy bonito, que muchas veces, por ejemplo, como tú lo has dicho muy bien, que nos apuntamos a un taller de meditación para aprender unas técnicas, para coger unas herramientas, para conseguir llegar a un resultado, ¿no? Pues, por ejemplo, ser un experto meditador y tener control de nuestra ansiedad no sé, o despertar a dimensiones bonitas y extrasensoriales, lo que queráis, ¿no? Pero siempre buscamos en la meditación como un medio para alcanzar un fin. Queremos coger herramientas, mejorar en nuestras prácticas para ir cogiendo habilidades, Sí. para llegar a algún resultado. Para mí meditar no es eso. Yeah. Meditar es todo lo contrario. En vez de coger, es abrir las manos. Y hay un dicho zen que dice, que eso es muy bonito, cuando lo leí me encantó, pero es que lo siento tan real, que dice, si cierras las manos, coges las manos, solo cogerás 2 puñados de arena del desierto. Si abres las manos, podrá pasar toda la arena del desierto a través de ti. De verdad, sí, sí. Abrir las manos, abrir el pensamiento, o sea, como si el pensamiento, como si fuera una rejilla, como si fuera un azucarillo. Ese dejar, ese sentarse, eso. Es que se ha idealizado, yo creo que, Eso es no sé meditar. si es marketing o qué ha sido, pero la gente, lo que dices, ya no se pregunta qué es meditación, es cómo lo hago. Y siéntate, focus en la respiración, no sé qué. Es mucho más sencillo que todo eso, es Sí, siéntate y estate ahí, ¿no? Hay muchas tradiciones que tienen, por ejemplo, en
en el budismo zen, que son las prácticas meditativas que siempre he estado más cercanas a ellas, a las prácticas tradicionales o clásicas, aunque mi sentimiento de la meditación es muy más filosófico, como lo has leído por ejemplo, las propuestas de Krishnamurti o de muchos filósofos japoneses o filósofos vinculados al Zen también. En ese sentido, hay prácticas. Tú te puedes sentar, es bueno sentarte en una posición con la columna recta para poder ventilar de forma adecuada. Así tú te puedes hacer más consciente del movimiento respiratorio. Es algo natural, pero para mí en concreto no es lo esencial. Yo puedo hacer lo mismo andando por el campo, yendo con la bicicleta por la montaña. Es una cosa preciosa. Cuando vas en bicicleta o corriendo. Cuando ya has despertado a la vida, vives así, ¿no? Cuando haces deporte, incluso en el trabajo, a veces con los pacientes, cuando mi cabecita no se desenfrena, que también se desenfrena, y consigo decir, aquí vamos a ver si nos paramos y nos sentamos un poco. Entonces, hasta con los pacientes, con los animales. Los animales es una cosa pasada. Increíble. A veces cuando me siento aquí, pues una de mis gatas, la que es muy mayor, siempre viene y se sienta aquí, al lado mío. Y para mí, una de las meditaciones más bonitas es abrir las manos del pensamiento y es como si mi vida pasara a través de mí y la abarcara a ella también. Qué bonito. Y en ese momento yo siento que la gata y yo somos uno. Tara, se llama Tara, y yo somos uno. Y ella a veces hasta me mira, yo parece que la siento. Pero quiero decir que meditar es despertar a una realidad de la vida que existe, que de hecho no hace falta practicar mucho para ir a buscarla, ya está aquí. Solo hay que abrir las manos, solo hay que abrir los ojos. Por eso decías antes lo de la observación. Solo hay que observar, pero de forma pura, porque podemos observar con una mare magnum de juicios, creencias, pensamientos, que eso ya no es una observación pura. Estamos observando de forma condicionada, estamos observando con muchos filtros delante. Entonces, por eso habrás leído en el libro que la meditación, digamos, es esa dimensión de observación pura, de despertar. A mí me gusta la palabra despertar porque es algo que ya está aquí, que no hace falta que lo vayamos a buscar lejos. No está tampoco ni en el interior ni en el exterior, está en todo. Está en todos lados. Está en todo. Yo lo siento como la fuerza de la vida, que lo mueve todo, lo dinamiza todo. Y está en ti, está en mí, está aquí, está en todo, en el fuego, en todo. Entonces, al despertar a eso, es, como diría la gente joven, un subidón. No, pero es que de verdad que ¿no te ha pasado eso, Elena? Sí, muchísimas. Pues, de hecho, hoy corriendo me ha pasado. Yo muchas veces, por eso me encanta tanto correr, porque yo hago mucho levantamiento de peso también en el gimnasio y yoga, pero correr me da una sensación de fuerza vital que no la siento en otras disciplinas y es una auténtica pasada. Entonces, eso es meditar. Y entonces, a mí me gusta meditar todas las horas del día, si puedo. No, desde luego. Es tan bonito. Y además, lo que hablábamos, tienes una dimensión de comprensión de la realidad. Eso para mí es el verdadero autoconocimiento. Eres capaz de indagar, ves cosas que no veías antes. Es el cuestionamiento de tienes todo. Una inteligencia pero no una inteligencia avariciosa o acumulativa ni destructiva para nada. Al revés, es muy constructivo todo. Y comprendes, te pones fácilmente en el lugar del otro. ¿Cómo no te vas a poner si eres lo mismo? Eres lo mismo. Es que es tan fácil. Entonces, esto se puede practicar posiblemente, pero para mí es muy sencillo. Yo siempre cuando vienen las personas a los grupos, siempre les digo, no sé por qué os apuntáis a un taller, porque yo poco os voy a poder enseñar. A lo mejor les explico esto y ya les digo, pues ya se ha acabado el taller. Ya esto es, ¿no? Ya sois expertos también.
Me Y, encanta. y no cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Hay que hacer. Pero esa es la Hay clave, que que no tenemos vivir. la disciplina, estamos tan distraídos con dinero, posesiones Bueno, materiales, alcanzar la posición X o Y en X empresa, y no hacemos lo más fundamental, que es vivir. Y además, entonces, sí, pero sí, por ejemplo, entonces yo me pongo ahí un poco en el punto medio. Entonces yo les digo a las personas lo que yo me digo a mí mismo. Porque claro, yo tengo los mismos problemas que todo el mundo. ¿Eh? Y entonces, el ratito, por ejemplo, que hago por la mañana, este pequeño ratito que hago aquí mismo, además, ¿eh? Abrir las manos, abrir el pensamiento, o sea, deshacerte como un azucarillo, simplemente, nada más. ¿Eh? Ser nada. eh, y entonces, ese ratito, luego yo intento vivir así, en el resto del día. Lo que sucede es que luego no es tan fácil. Entonces, para mí es muy fácil hacerlo aquí. Entonces yo les digo, hombre, os habéis apuntado al taller de meditación y veis que lo hacemos y todos lo hacen y dicen, pues ya está, ya se ha acabado el taller. ¿Creíais que era para un año? Pues mira, lo hemos resumido en un ratito. Pero entonces ahí tengo yo segundas, porque me lo digo a mí mismo también. ¿Eh? Al final tú transmites lo que eres, claro, nada más. Y, y entonces les digo, es que claro, os daréis cuenta que hacerlo aquí es muy sencillo, o puede ser muy sencillo, explicado así y hecho, os te aseguro que no es nada dificultoso, no se necesita estudiar mucho, ni títulos, nada, ser experto en nada. ¿Eh? De hecho, a veces eso puede ser un problema más. Porque son muchas nubes ahí metidas, y entonces ya. hay más que deshacer, ¿entiendes? Hay más que deshacer. Entonces, pero también les digo, es que aquí es muy fácil, pero a lo mejor la verdadera meditación empieza cuando nos salimos por la puerta. Exacto. Ahí es donde ese es el campo de trabajo. ¿Eh? Entonces, para mí también, eh, yo que estoy acostumbrado, es como si estuviera habituado a hacer esto, Ya. ¿no? Pero yo quiero habituarme a vivir así plenamente. Entonces, no quiero verlo como una práctica, no quiero verlo. Pero fíjate, aunque sé que es una práctica y que lo hago todos los días, pero no quiero verlo como una práctica, Ya. quiero vivir así. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Es luego, si lo ves como una práctica, que realmente el resultado se vea luego en la vida, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me estoy dando cuenta yo ahora, que llevo ya un tiempo practicando, que yo sí que lo veo como una práctica de momento, aunque es verdad que hablando de estas cosas, luego me doy cuenta que muchas cosas que siento durante el ¿Lo día estás lo haciendo? estoy haciendo, pero es verdad que cosas como, por ejemplo, dejar ir la necesidad imperiosa de controlarlo todo o pensar todo el rato en el futuro o en el pasado, esa capacidad de vivir más presente durante el día te la da la meditación y es verdad que llegará un punto en que esa será tu vida todo el rato, pero al principio yo creo, por lo menos mi experiencia, eso es lo que me está dando la práctica, el ser capaz de estar presente. De hecho, tengo aquí una frase que vi en tu libro de Krishnamurti, que es: la belleza de la meditación es que uno nunca sabe dónde se encuentra, a dónde va o cuál es el fin. Y eso a mí me ha servido mucho porque he tenido pues muchos cambios de país, de casa, de trabajo Claro. y han habido momentos de mucha incertidumbre y la práctica y el vivir presente y el vivir meditando es lo que me ha ayudado a estar feliz pase lo que pase, Pase lo que porque pase. estoy viviendo todo el rato y sí habrá momentos más duros, más complicados, pero mientras estemos aquí, esto es la vida. Pero ¿cómo conseguimos estar más presentes? Porque es que tenemos todas esas distracciones y todas esas preguntas y dudas bueno, cuestionamientos. ¿Cuál es la clave realmente para aprender a vivir más presentes todo el rato y para al final ser felices? ¿Es posible esa felicidad que buscamos tanto? Porque es posible si tú intentas ver la meditación como un fin, no como Vale, un no como medio. un medio. La meditación es un fin en sí mismo. Por eso es muy importante comprender qué es la meditación. Cuando se comprende profundamente esto y comprendes qué es la vida o empiezas a sentir la realidad de la vida, te das cuenta que
que ya no quieres obtener nada. Ya no buscas la meditación para obtener un resultado. La meditación deja de ser un medio. Es un fin en sí mismo. Es la vida. Es la vida. Entonces, no quieras obtener nada, Elena. Simplemente siéntate y abre las manos. O simplemente anda y abre las manos. O ves en bicicleta y abre las manos. Trabaja y abre las manos. Vas a correr y abre las manos. Cocinas y abre las manos. Come y abre las manos. Y entonces, simplemente eso. No hacer nada más. Solo eso, fíjate, es que no sé, es que el no querer hacer nada no quiere decir que no hagas nada, Claro. pero no hacer nada para obtener un resultado. Siempre vivimos en un mundo de medios Sí. para alcanzar nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros resultados, nuestros... Y entonces el deseo mismo es el origen del conflicto. Vivimos arrastrados por todo eso. Cuando vives la meditación de esta forma, el deseo ya no tiene cabida. Ya no meditas para alcanzar nada. Yo ya no deseo ser un experto meditador, Elena. Me acuerdo, hace muchos años, eh, también yo pensaba, pues debería practicar la meditación. Y fui con un grupo budista, pero hace muchos años. Pero yo había practicado o había vivido la meditación a través, gracias a la dimensión espiritual de mi abuela, de una forma distinta, ya desde muy jovencito. Y era como esa propuesta de Krishnamurti. Y entonces allí me di cuenta que me enseñaban a meditar, pero eso no era meditar, era un método. Yeah. Y entonces me di cuenta, dije, no es esto. Bueno, pero importante que lo vivieras para saber lo que no... De hecho, volví a ser un niño. Me hice más mayor y resulta que lo que viví cuando era un adolescente, eso sigo siendo un adolescente. Todo lo que pude aprender, no, ya no tiene esa cabida. Lo que viví, ese despertar que viví en la adolescencia, sigue estando aquí. Y yo me sigo sintiendo como un niño, como un adolescente, en la cual simplemente estás abierto a todo. Entonces, el deseo deja de ser algo importante, o el anhelo. Pero, fíjate, ya no solo me refiero a deseo a cosas materiales, Ya. a cosas espirituales, el anhelo a ser mejor, Sí. el anhelo a ir ser... más profundo, ¿no? Sí, a ser un gran filósofo. O las experiencias místicas que busca la gente. Efectivamente, sí. Ser un gran maestro, ¿entiendes lo que quiero decir? Todo eso es exactamente igual al número de casas o el número de coches. Sí. Es el mismo. Son deseos con otros apellidos, pero es el problema del deseo. Acuérdate, en la filosofía budista que tiene, dentro de las tradiciones religiosas, el budismo, a mí es una de las filosofías que me gusta, ya te habrás dado cuenta. A mí me gustan muchas otras, sobre todo la de este amigo, Sócrates, que tengo aquí. Pero bueno, acuérdate que Siddhartha Gautama, el Buda histórico, dio para mí en la clave cuando hablaba de que el origen del conflicto del ser humano, del sufrimiento, está en el deseo. Vivimos totalmente atados a eso. Entonces, vivimos en un mundo de nubarrones, entonces el pensamiento se ancla a todos esos deseos. Entonces, vivimos así y vivimos frenéticamente. Entonces, y me apunto a un taller de meditación porque deseo ser un buen meditador o porque deseo librarme de mi ansiedad o deseo librarme de mis nubarrones. Y me apunto a un taller y quiero practicar para alcanzar eso. Y luego esta conversación me está enseñando mucho más que talleres que he hecho. Y entonces, pero estamos metidos en lo mismo, con otras palabras, pero el mecanismo del deseo está ahí igual. Me estás dando una gran lección, Juan. Está igual. Solo hay que sentarse y abrir las manos del pensamiento. O sea, es, digamos, ser nada. Ser nada a lo mejor es ser todo.
¿eh? Es la totalidad de la vida. Pero como somos yos, nos perdemos, yo digo que nos perdemos la chispa de la vida, como la Coca-Cola. Me está encantando la manera en que lo presentas todo, porque muchas veces es verdad que se habla de la meditación como única y exclusivamente el momento de sentarse en silencio por la mañana o lo que sea. Y yo he sentido una conexión increíblemente profunda y esa sensación de meditación de vida haciendo senderismo en la montaña, navegando en el mar o nadando en el mar, sobre todo suele pasar en la naturaleza, pero corriendo. Entonces, muchas veces cuando me he a lo mejor dejado llevar más por el conocimiento más, digamos, académico o la moda de la meditación, de decir, no, no, es la práctica, es el sentarse. He creído que cuando la gente dice, no, para mí meditar es correr, o yo hago mi meditación en la bici, ¿no? O cocinando, he pensado, no, es que realmente a lo mejor esta gente no sabe lo que es meditar. Y ahí viene un poco, ¿no? El que nos creemos que sabemos. Y me encanta que lo posiciones así porque es la realidad. Si la práctica de por la mañana te funciona y te ayuda, fenomenal, pero la bici también lo es y el correr. Entonces me encanta que me hayas enseñado esto porque yo te es muy diría, importante. fíjate, que la meditación no es una cuestión de conocimiento habitual. Ya. No es una cuestión de adquirir ni de alcanzar nada. El, por eso, Krishnamurti tiene una frase que yo la utilizo mucho porque la siento totalmente igual, cuando dice que la meditación al final es el movimiento del amor. Ya está. Cuando existe amor, cuando tú quieres a alguien, cuando existe esa dimensión de unión con algo, con lo que sea, una planta, un animal, una persona, la vida, el sol, la naturaleza, sí. Cuando existe ese movimiento, tú ya dejas de ser tú. ¿No te has dado cuenta? Cuando, o incluso en el amor de la pareja. O sea, yo, por ejemplo, cuando conocí a Rosa, a mi mujer, no era yo. Es que no, es que el amor, aunque fuera, aunque la gente dice del amor carnal o físico, pero para mí es igual de bonito, ¿entiendes? Claro. Igual, o con mi gata. Ese flechazo que dicen, ese flechazo es el sentirse el otro, el que no hay barreras. Entonces, al final, cuando estamos hablando de la meditación, el despertar a la realidad de la vida que nos une a todos, puedes emplear la palabra amor perfectamente. Totalmente. Que es lo que nos une a todos. Cuando amamos, dejamos de ser. O sea, Juan se queda ahí, hecho un higo. Es así. Cuando amas, Juan no está. Y entonces ya no es importante ni Juan, ni Tara, de la gatita, Elena, Rosa, María, Marta, mis amigos, quien sea, los pacientes, los enfermos. Entonces, cuando hay ese amor, hay unión. Y esa unión es despertar a la realidad de la vida, que es eso, la unión. Porque la vida nos une a todos. Entonces, por eso Krishnamurti, que le preguntaban mucho, y una vez les le ocurrió decir eso. Mirad, simplemente la meditación al final, lo podéis sentir como el movimiento del amor. Porque para mí el amor es la fuerza de la vida. Es la fuerza esencial de la vida. Eso sí que es la vitalidad. Es lo que hace que las plantas crezcan, lo que hace que nosotros crezcamos, lo que hace que respiremos, lo que mueve toda la fisiología tan increíble de nuestro cuerpo, del universo, de los planetas, que es algo increíble cómo funciona todo de bien y ordenado. Pues para mí la fuerza que hace que dos átomos se unan, que un protón, que un electrón, que la vida se abra camino en todas sus dimensiones, conocidas y desconocidas, esa fuerza es esa fuerza de la unión. Eso para mí es la vida. Y
y si le podemos poner el nombre de amor. Sí, no está mal la palabra. No está mal la palabra. No está nada mal. ¿No? ¿No? Me parece una reflexión preciosa. Y entonces meditar es eso. Ya está. ¿Qué más queremos? Exacto, no es poca cosa, ¿eh? Es que yo por eso, cuando de verdad lo siento, pero que tengo que practicar más. No hay. Ya es la vida. Yo me conformo sobradamente. No quiero más. De verdad. No, no. Además, ¿para qué? Si quieres más, entras en el deseo del anhelo y todo eso. Es mejor ser nada, abrir las manos, ser un azucarillo, que te echan un par de gotas de agua y te deshaces como... Y ya está. Para mí eso es más vida que lo otro. Que la vida mía de Juan es peor vida que la vida de nada. Para mí sí. Pero, y para sentirlo, para vivirlo, simplemente no hay que hacer nada. Simplemente hay que ser, dejar. Fíjate, incluso podríamos decirlo, es una cosa a indagar. Casi podríamos decir, dejar de ser. Porque muchas veces en la filosofía, tanto en Occidente como en Oriente, la conciencia del ser, de la realidad del ser, incluso es muy fuerte. Es muy fuerte la conciencia superior, el ser. Y, y, y ahora, fíjate, a veces en el amor, en la meditación, es como si mi ser, mí ya no hay. A lo mejor podríamos decir, puede que haya ser sin mí, sin el mí. Sí. El ser, pero bueno, es el ser que es tuyo, está aquí, está en todos los sitios. Que vuelve al concepto de unidad. De unidad. Sí. Entonces, cuando tú no quieres ser nada, que tú, o sea, mi ser, ya no. Es como, yo lo quiero mucho, pero bueno, para lo que sirve para muchas cosas. O sea, tu yo sirve para muchas cosas, pero para otras es una limitación. Para mí, en muchas cosas me limita. Entonces, comprender esto, Elena, es clave. Es la clave. Es la clave. Yo te lo digo de verdad, de corazón, porque para mí ha sido la comprensión que más me ayuda siempre y me sigue ayudando. Porque esto no, es una cosa curiosa, porque no es como... Perdona. Tranquilo. Es que se me seca la boca. Muchas veces uno cree, claro, yo ya llevo muchos años indagando, estudiando con profundidad, intentando comprender la realidad. Y muchas veces uno puede llegar a pensar, no, yo ya he llegado a tal dimensión, a tal comprensión, y ya es como si tuviera mi título aquí, sí. Yo ya soy un maestro aquí de X cosas, ¿no? Lo que sea. Y ya he alcanzado tal dimensión y ahí esto va a misa. Es como si creemos que la vida funciona así. O sea, ya tenemos un estamento, ¿no? Hemos alcanzado un salto. A lo mejor puede que haya cosas así, no es posible. Pero en este movimiento de unidad no funciona así. Es como si siempre somos niños. Como si siempre, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Es como, es como si mueres para ti mismo. Es morir para ti mismo. Es como vivir como dice la frase que has dicho. No sabes dónde estás, a dónde vas, ni... Nada. Pero no lo necesitas. Eso es lo curioso, que no lo necesitas, ni lo deseas. Porque ese yo es como, se ha deshecho. Pero yo lo deshago cariñosamente, No creas que lo intento. No. Ya. Todo lo contrario. Es a través del amor, fíjate, Elena, porque muchas veces eso lo habrás oído, y muchas veces hasta en la filosofía oriental o en las prácticas meditativas que se han transmitido a Occidente. Es como si quisiéramos, como el yo no nos gusta, le echamos la culpa al pobre yo, le echamos la culpa de que está limitado, que es el origen del ego, del conflicto y todo esto, y entonces lo queremos apartar
queremos meterlo en una botella, queremos controlarlo, queremos dominarlo, utilizamos esas palabras. Sí. Mi experiencia es que los años que intenté dominar mi yo, a pobre Juan, fíjate, la verdad es que yo soy un pobre yo, pero los años que intenté dominarlo o controlarlo porque no me caía bien, porque diga, es que el yo es el origen del conflicto, fue un fracaso. Y solo cuando abrí las manos hacia él mismo, cuando te amas a ti mismo, es cuando el yo se deshace solo. Y es que hasta lo quieres. Qué bonito. Yo en ese movimiento del amor, yo le doy las gracias todos los días por todo lo que me ayuda. Pero también le digo, acuérdate, me lo digo a mí mismo, acuérdate que tus funciones están limitadas. quédate, eso me lo digo a mí mismo. Quédate, ¿dónde está tu sitio? Que luego existen otras cosas en la vida, otras dimensiones, ¿entiendes? Entonces al final, claro, mi yo está con, ¿sí? Son las nubes que van, pero es un yo muy, muy ágil, que se mueve muchísimo. Sopla el viento y se lo lleva. Tiene unas creencias hoy y mañana tendrá otras. Es mucho más creativo. Gracias a ese movimiento del amor, mi yo creo que es mejor. Desde luego que sí. Yo creo que sí. Es más listo también. Se le ocurre, en cosas cotidianas, incluso en el trabajo, detectas cosas que a lo mejor no detectabas. Fíjate. Sí, al final a veces se dice que cuando el amor lo nubla todo no vemos, y al revés, ¿no? Cuando el amor lo nubla todo es cuando realmente vemos, sí. Ahí esa sería la clave. El amor es lo que nos hace ver. Entonces, por eso decía Krishnamurti eso del movimiento del amor. Y así lo veo yo también. El amor nos hace ver la realidad de la vida. Entonces, muchas veces en los talleres de meditación o cuando yo siempre acabo diciendo eso, que al final es el amor lo que realmente va a hacer conseguir que abramos las manos así de forma tan sencilla. El amor es lo que hace que consigue que no necesitemos ni practicar. Desde luego. No necesitamos método cuando hay amor. Pues Juan, nos vamos a quedar con esta lección, que no es poca, creo que tenemos mucho que procesar, he aprendido muchísimo. Hay una pregunta que le hago a todos los invitados del podcast para cerrar, que es, en los últimos 12 meses, en el último año, ¿cuál ha sido la lección más grande que has aprendido? Y mirando al futuro, si es que a veces te paras a pensarlo, ¿cuál es tu deseo más grande? Pues yo creo que no sé, no lo sé. Ninguna. Yo creo que ninguna, no lo sé. Hombre, nos has enseñado ya muchas lecciones en esta conversación. En el último año, bueno, no, ninguna en especial. Esta. Pero esta se repetirá mañana. La primera vez que lo viví tenía 14 o 15 años. Se repite. No fue el último año. Y es el presente. En el presente, en la vida presente, está la chispa. Entonces, no te podría contestar a esa pregunta en el último año, pues no sé, pues fíjate si han habido presentes. Desde luego. ¿Y cuál era lo otro? Era en el futuro. Si tienes algún deseo para los próximos meses, el próximo año, no sé, a veces, por ejemplo, pues para mí es el recordarme esto, ¿no? El estar más presente, el priorizar. Yo también. Y tengo, ¿ves? Mi yo, Juan, ahora aparece. Y tiene tiene el anhelo de vivir plenamente. Conmigo mismo y sin mí. Y sin mí. Sí. Y vivir ordenadamente los dos. Todo, la vida y mi yo. Y sí, anhelos muchos. Me gustaría que el mundo fuera distinto. Me gustaría, sobre todo lo de la guerra, lo de la violencia. Eso, es que eso es un sufrimiento muy fuerte, porque yo vivo la enfermedad, yo no personalmente, Elena. Pero muy de cerca. Pero la vivo de cerca todos los días. Y a veces la enfermedad es curioso,
lo duro que es y a veces lo transformador que puede ser. A veces el sufrimiento nos puede hacer mejorar Sí. y cambiarnos, porque nos damos cuenta de la realidad de la vida, de muchas cosas. Lo que pasa es que la guerra es tan... Eso... Para mí el problema es que Entonces, es innecesaria. Es que en un principio no tendría ni que haber existido. Entonces, yo anhelo la debilidad de los yoes, del ego, la debilidad. Seamos yos y egos blanditos. Eso es lo que nos hace falta. Yo respeto que todo el mundo, si quiere ser español, rumano, ruso, inglés, católico, budista, hindú, me parece bien todo, pero en todo que sean muy blandos, muy débiles. O sea, que nuestras creencias sean como pequeñas nubes que se mueven enseguida, que no sean férreas, que no sean duras, porque eso es lo que nos va a hacer daño a nosotros y a los demás. Y entonces, y es lo que pasa con los nacionalismos, las guerras, lo que está pasando ahora. Entonces, ese sí que sería un anhelo. Ojo. Yo no sé si esto, porque yo me doy cuenta, si me doy cuenta en mí misma, Elena, que a veces soy egoísta y yo estoy acostumbrado a mirarme como si fuera un cirujano, Sí. con todas las sutilezas que puedo, a mirarme a mí mismo, con cariño. Pero no quiere decir que no meta el bisturí, me lo introduzca y me hurgue. Y me doy cuenta a veces cómo reacciono, cómo a veces me engaño y me da risa, porque digo, llevas toda la vida dedicando a esto y aún te autoengañas. Qué bonito que lo veas, ojalá todo el mundo lo No, pero, viéramos igual. y me da la risa de mí mismo. Me da la risa, porque entonces me digo, pero qué torpe soy. Pero, te das cuenta lo pequeños que somos. ¿Entiendes? Entonces, bueno, entonces mi amigo Sócrates, que decía, que solo sé que no sé nada, digo, hombre, por favor, Sócrates, si tú dices eso, entonces, ¿qué tengo que decir yo? Entonces, claro, ¿entiendes? Entonces, pero es eso, ese sí que es un anhelo importante, pero que seamos débiles. El amor, si es que vuelve todo al amor, ¿no? Si al final todos Sí. viviéramos con el amor como principio y como luz que nos Si guía. la fuerza del amor estuviera, nuestros yo serían pequeñitos, bonitos, ordenados, reflexivos, inteligentes también. Y lo que te decía al principio, si el 100% está ahí, todo lo demás viene por añadidura. Serán nubes hasta bonitas. Habrá nubes y sol y habrá todo. Y habrá todo. Pero por eso te decía que no es la mitad, no es un porcentaje, lo es todo. Lo es todo. Y lo demás viene solo. Y además viene de forma ordenada e inteligente. Un orden que tiene una inteligencia increíble. Increíble. Pues Juan, nos vamos a quedar con esta lección maravillosa. Podríamos seguir hablando Sí, durante sí. 15 horas. Ojalá tengamos la oportunidad de hacer otro. No sé pero... si va a ser demasiado largo, me sabe mal. No, Elena. para nada. Yo es que me dejo llevar mira, esto es una clase soy un magistral desastre. que pagaría millones por recibirla, así que es un regalo. Hay una frase de tu libro con la que me gustaría acabar que dice que para que la luz de la verdad llegue a nosotros se necesita una generosidad sincera y humilde. Y eso es lo que tú transmites, Juan. Eres amor, eres paz, eres generosidad, eres luz y sobre todo eres sincero y humilde. Míralo, si es que eres... De verdad, 1000 millones de gracias por dedicarme este ratito y por compartir tu sabiduría, que aunque tú digas que no, es muy grande y ojalá podamos hacerlo pronto otra vez. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Juan. Venga.